Bueno, buenas noches chicos. Vamos a empezar con esta su octava semana, el tema de hemodinámica 2. Ahora te voy a presentar lo que es el pretest para que podamos ver su participación. Y bueno, acá vamos a ver las respuestas de cada uno de ustedes y viendo que están acá presentes en la reunión y justamente han respondido, ¿no? A lo que es el pretest número 8, el tema de hidrodinámica parte 2, ya el primer tema que va a venir en su final, ¿no? Ya después de lo que fue su examen parcial. Y bueno, ya comenzando con lo que es la presentación del tema, vamos a ver lo que es el tema de hidrodinámica 2. Acá hay que tener en cuenta bastante los conceptos de lo que es, por ejemplo, hidrostática, hidrodinámica parte uno también, porque juega mucho esos conceptos que hemos visto en esta parte 2 que va a venir más dedicada a lo que es el tema de la sangre, ¿no? Lo que es la hemodinámica. Igual vamos acá a repasarlos, pero igual les aconsejo que vayan a revisar sus apuntes para que puedan comprender en su totalidad este tema. Y bueno, vamos a ver lo que es un poco el índice de todo lo que vamos a ver esta clase, cuáles son, pues, por ejemplo, lo que es los conceptos previos, flujo caudal, ecuación de Bernoulli, relación presión-velocidad, viscosidad sanguínea, relación entre presión y flujo, resistencia de la ecuación de Broglie, resistencia, flujo caudal laminar y turbulento y trabajo del corazón. Y bueno, son conceptos que ya hemos visto en lo que son, por ejemplo, las clases pasadas, debido a que justamente el tema de hidrostática y hidrodinámica están bastante entrelazados entre sí. Igual voy a tratar de refrescar un poco su memoria, pero igual si es que algo no quede detallado, nos lo podrían preguntar. De todas maneras, son, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli, lo que es, por ejemplo, la relación entre presiones, viscosidad, son cosas que sí he abordado en asesorías pasadas y tal vez ahí habrá un poco más detallado, ¿no? Igual de manera voy a tratar de explicarlo de nuevo para que quede todo en claro y que se puedan guiar en esta parte 2 que de la hidrodinámica. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es justamente una parte que les acabo de su PPT pasado, un poco de las generalidades, ¿no? Del tema para que puedan entrar en lleno a lo que es la parte 2 de hidrodinámica. Recordemos que hidrodinámica vendría a ser aquella ciencia que estudia los fluidos en movimiento, ¿no? Van a estudiar los fluidos en movimiento, pero en esta ocasión, esta parte 2 va a ir más dirigido a lo que es la sangre, ¿no? La parte de sangre, ¿no? Lo que es la parte de la sangre, ¿no? Y bueno, aparte tenemos lo que es, por ejemplo, lo que es el concepto de líquido ideal y líquido real, ¿no? El líquido ideal que vendría a ser, como hemos mencionado la semana pasada, vendría a ser aquel tipo de líquido que no tiene viscosidad, o sea, no se pone el desplazamiento, ¿no? Por así decirlo, tiene una velocidad constante y no va a verse alterado por algún tipo de, por así decirlo, fuerza externa. Mientras que el fluido real vendría a ser aquel tipo de fluido que en la vida real sí presenta viscosidad, ¿no? Presenta lo que es una posición de desplazamiento. Por ejemplo, podría ser el caso de la miel, ¿no? La miel, el ketchup o cosas así, ¿no? Sustancias que sabemos que son líquidas, pero al momento de que ejercen su desplazamiento, presentan un tipo de viscosidad, lo cual hace que su velocidad se vea, por así decirlo, disminuida, ¿no? Otro concepto también importante vendría a ser la trayectoria, que vendría a ser justamente el recorrido que realiza el líquido en movimiento, ¿no? La distancia en sí, ¿no? La distancia en general. Y también la viscosidad, ¿no? Ya la viscosidad que es presente o propio de lo que es el líquido real, que vendría a ser más que nada la propiedad de la resistencia al desplazamiento, ¿no? La dificultad que tiene un fluido a lo que es moverse, ¿no? Justamente, por ejemplo, la miel, el aceite, son sustancias, son fluidos que presentan, por así decirlo, un alto índice de viscosidad, lo cual les dificulta moverse, ¿no? Por ejemplo, cuando sacamos la miel, ven que justamente se dificulta su desplazamiento. Y bueno, un poquito de lo que es el flujo laminar y flujo turbulento, que sí lo vamos a detallar más adelante. Y bueno, recordemos que el flujo laminar vendría a ser aquel tipo de flujo en el cual
las líneas, por así decirlo, las partículas del fluido, que en este caso va a ser la sangre, van a estar alineadas, ¿no? Van a estar alineadas, va a tener una velocidad máxima en el centro y vamos a explicar por qué vendría a ser su velocidad máxima en el centro. Mientras que flujo turbulento vendría a ser aquel tipo de flujo que está presente en lo que es, por ejemplo, de manera fisiológica, o sea, de manera normal, natural, en lo que son los capilares. Y vendría a ser un flujo que vendría ya no a ser lineal, ¿no? Sino vendría a ser un poco, por así decirlo, turbulenta, como su mismo nombre indica, ¿no? Un poco, por así decirlo, torbellinos y cosas así, debido a que justamente a su área transversal que vamos a explicar más adelante, ¿no? Y flujo laminar, para decirles acá, vendría a ser propio de lo que son las arterias, ¿no? De manera normal, de manera pues sana, está presente en las arterias. Y esto vendría a ser más que nada conceptos que ya hemos visto y la semana pasada, pero sí es bueno que ustedes recuerden para que puedan entender en totalidad de lo que es el tema de hoy, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a ir de lleno a lo que es justamente el tema del día de hoy, que vendría a ser la hemodinámica, o sea, vendría a ser el estudio de los fluidos en movimiento, específicamente a la sangre, ¿no? Fluidos en movimiento, en este caso la sangre, ¿no? Y acá sus características que son bastante importantes debido a que esto puede ser que le pregunten, ¿no? Por ejemplo, si es que se le pregunta qué tipo de circuito es el aparato o el sistema circulatorio, vendría a ser un circuito continuo y con volumen constante, ¿no? Porque el volumen de la sangre va a ser constante en todo nuestro cuerpo, ¿no? Aproximadamente unos 5 litros de sangre vamos a tener en todo nuestro cuerpo. Aparte, ¿qué otras características tiene ese sistema? Por ejemplo, que posee una bomba hidráulica de 4 cámaras de función doble. Esto haciendo referencia a lo que es el corazón justamente, que posee 4 cámaras, que son pues las dos aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, y lo que son dos ventrículos, ¿no? Bueno, Ah, y otra característica más es que, por ejemplo, presentan 2 cámaras derechas y 2 cámaras izquierdas. Las cámaras derechas son las que, donde se aplica lo que es la sangre venosa, y las cámaras izquierdas son donde se aplica lo que es la sangre arterial. Y bueno, eso más que nada por la parte de, por así decirlo, un indicio a lo que es la hemodinámica, ¿no? Que es estudio de fluidos en movimiento, específicamente la sangre. Y bueno, para recordar un poco más, vamos a ver el término de flujo o caudal. ¿Qué vendría a ser flujo caudal? Vendría a ser el volumen de fluido que transita en una tubería, por ejemplo, en un cierto tiempo, ¿no? Un tiempo determinado. En otras palabras, es, por ejemplo, una partícula de sangre, eh, es, por así decirlo, el volumen de sangre que transita, ¿no? Justamente en un tiempo dado. En esta gráfica no se nos representa muy bien lo que es eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el volumen que ve en este caso en la sangre, en cierta tubería, tubería que vendría a representar qué cosa, por ejemplo, las arterias, las venas, lo que son las capilares, ¿no? Porque justamente tiene una forma bastante similar a lo que es un cilindro. Y bueno, acá tenemos a su fórmula también, ¿no? Porque esta se puede expresar de manera matemática. En esta ocasión, el flujo caudal va a ser representado por la letra Q, ¿no? Y esta letra Q va a ser, el caudal va a ser igual a qué? Al volumen del tiempo. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos que recordar cómo también se puede representar de otra manera, ¿no? Que el caudal no solamente es velocidad, el volumen de tiempo, sino que también se puede representar como el área por la velocidad. Y nosotros cómo podríamos comparar entre estas dos funciones, ¿no? Por ejemplo, el volumen de un cilindro, que en este caso es justamente lo que se parece a la arteria, a las capilares de un cilindro, este volumen, como se halla de manera matemática, el volumen, en un momento,
Sí me logran escuchar bien, ¿verdad? O porque creo que se me ha salido de la reunión. Sí, sí te escucho. Ya, pues, entonces voy a seguir. Ya. Como iba diciendo, va a haber una comparación entre lo que es la fórmula de los caudales. Entre la primera fórmula que vendría a ser el caudal es igual al volumen entre tiempo y el caudal va a ser igual a la área por lo que es la velocidad, ¿no? Por ejemplo, como he dicho, este volumen que vendría a ser en el caso de los cilindros, vendrían a ser el volumen vendría a ser igual a lo que es la base, al área de la base por la altura, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que esta altura también se puede considerar como lo que es la distancia, ¿no? Y bueno, si se considera como distancia, podríamos reemplazar que el volumen tendría que ser igual a lo que es el área por la distancia. Entonces, esto podríamos reemplazarlo, ¿no? Este, y nos quedaría que el caudal vendría a ser igual a lo que es el área por la distancia entre el tiempo. Y el tiempo que podríamos igualarlo, ¿no? Que podríamos utilizar lo que es una fórmula de MRU. El MRU que nos decía, el movimiento rectilíneo uniforme, nos decía que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? O sea que el tiempo despejando sería igual a lo que es la distancia entre la velocidad. Y bueno, si repasamos este valor en lo que es el caudal, nos saldría que el caudal vendría a ser igual al área por la distancia entre lo que es la distancia entre la velocidad. Entonces, resolviendo esta ecuación, nos saldría que el caudal finalmente quedaría como área por la velocidad. Así viendo cómo hay una relación entre lo que es la primera ecuación del caudal con la segunda. Y bueno, eso más que nada esa parte. Y aparte de acá tenemos datos bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, el concepto de gasto cardíaco, este es un concepto que hace referencia en la parte de abajo, es un concepto que hace referencia a la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto, ¿no? ¿Cuánto, cuál es el volumen de sangre que va a salir de nuestro corazón en el lapso de un minuto? Y este va a ser aproximadamente de unos 5 litros por minuto. Claro que va a depender de paciente a paciente, pero lo general de 5 litros por minuto, ¿no? Y ese también va a ser conocido como gasto minuto, un volumen minuto, ¿ya? Así que si es que le preguntan o hacen acerca una interrogante de lo que es el gasto cardíaco o volumen minuto, vendría a ser el concepto, su concepto vendría a ser que es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto, y si les piden valores sería aproximadamente unos 5 litros por minuto. Y aparte, acá, esta fórmula de lo que es el caudal es igual al área por la velocidad nos ayuda a encontrar una relación entre los valores del área y la velocidad, ¿no? Por ejemplo, en líquidos incomprensibles, el caudal será constante. Por lo tanto, se deduce de las siguientes conclusiones: que la velocidad va a ser igual al flujo entre el área y que la velocidad va a ser inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, el caudal sabemos que vendría a ser igual al área por la velocidad, ¿ya? Y entonces si nos dice que el caudal va a ser constante, o sea que no va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que el área aumenta? La velocidad tiene que disminuir. ¿Para qué? Para que ese volumen, ese caudal sea constante, ¿no? Por ejemplo, pongámonos que el caudal vendría a ser igual a 10, bueno, 20. El área vendría a ser igual a 10 y el volumen velocidad vendría a ser igual a 2, ¿no? Si es que el área aumenta a 20 y el caudal sigue siendo constante, o sea, se mantiene en 20, ¿la velocidad cuánto tendría que ser? Tendría que ser 1 para que siga manteniéndose la igualdad. Y acá se puede ver, ¿no? Que si es que en el caso el área aumentara, para que el caudal siga constante, debe de disminuir lo que es la velocidad, ¿no? Igual va a pasar en caso, pues, sea viceversa, ¿no? Pongamos, por ejemplo, que la velocidad aumente a 4, ¿no? Que no disminuya, sino que aumente. Y la constante, bueno, el caudal sigue siendo constante. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el área va a tener que disminuir para mantener la igualdad, ¿no? Y eso va a ser en ese caso 5. O sea, hay una relación inversamente proporcional cuando es un líquido incompresible entre lo que es justamente el área y la velocidad. Va a ser inversamente proporcional estos datos. ¿Y esto en qué nos ayuda, no? Por ejemplo, la explicación de lo que es la velocidad en cuanto a lo que son, por ejemplo, a nivel de los capilares, a nivel de los vasos, ¿no? Las arterias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Acá se toma en consideración lo que es el área de la arteria, ¿no? Es un área, pues, considerablemente, pues, más o menos chiquito, ¿no? Por así decirlo, lo que es en la vena y en la arteria, mientras que lo que es el capilar, no tomamos lo que es el área tal cual o el diámetro de la arteria, sino que tomamos todo el área que forma el capilar. O sea, vendría a ser toda esta parte, ¿no? Toda esta parte. Entonces, nosotros vemos que, por así decirlo, el área transversal del capilar es mucho mayor a lo que es el área de la vena, ¿no? O de la arteria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que justamente se va a cumplir esta fórmula, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Que va a ser inversamente proporcional el área y la velocidad. O sea, acá como presenta menor área, va a presentar una mayor velocidad. Y acá en el capilar, como presenta una mayor área transversal, va a presentar qué cosa, va a presentar lo que es una menor velocidad, ¿no? Por eso es que, por así decirlo, siempre se explica que, bueno, un poco lo que es el viaje turbulento de lo que es el capilar es debido justamente a su viscosidad, ¿no? Y bueno, esto más que nada también corresponde a un aspecto fisiológico propio de lo que es cada tipo de componente, porque nosotros sabemos que tanto las arterias como más que nada los grandes vasos tienen la función de ¿qué? De transporte. Así que esta área que por así decirlo, a presentar una menor área y una mayor velocidad, ayuda justamente a favorecer o cumplir eficientemente esa función de transporte. Porque imagínense que hay una mayor área, la velocidad sería pues mucho menor por lo cual justamente dificultaría en lo que es el transporte, que es su principal función de lo que son los grandes vasos. Mientras que en el caso de los capilares, debido a lo que es justamente a su gran área transversal, van a presentar una menor, por así decirlo, velocidad, lo cual le favorece sus funciones. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos por el tema de gases que en el capilar es el lugar donde se realiza, por ejemplo, lo que es la hematosis, el intercambio gaseoso entre el dióxido de carbono y el oxígeno, con lo que es la participación de la sangre, lo que es la hemoglobina y entre otros componentes, ¿no? Este paso, por así decirlo, turbulento o esta menor velocidad favorece lo que es justamente a que haya un eficiente proceso de hematosis. Entonces, justamente también vemos lo que es la vinculación entre lo que es la viscosidad y esta parte también, ¿no? Esto también explicaría, por ejemplo, por qué la viscosidad es importante en personas, o se ve alterada, mejor dicho, en personas que viven en diferentes altitudes. Por ejemplo, en una persona que vive en alturas, se ve que su viscosidad es mucho mayor. ¿Esto debido a qué? A que, por ejemplo, esta persona necesita, pues, requiere de oxígeno, ¿no? Y a mayor altura recordemos que hay una menor proporción de oxígeno. Entonces, ¿el cuerpo qué va a hacer? Va a, pues, sintetizar más sangre para que justamente trate de como de compensar esa carencia de oxígeno, eh, generando más moléculas que atraigan ese oxígeno a su cuerpo, ¿no? Y por eso va a generar mayor viscosidad y va a haber más que nada mayor lentitud en lo que son el movimiento de la sangre en los capilares para que haya una mejor absorción. O sea, poco a poco se puede ir viendo cómo se entrelaza cada tema y cómo también las fórmulas matemáticas nos podrían ayudar a lo que es justamente una explicación más, bueno, sustentada en lo que es, por ejemplo, procesos tales como la hematosis o procesos tales como por qué se mueve de tanta velocidad o por qué sucede tales cosas en lo que es, por ejemplo, en este caso, el sistema pues, eh, cardíaco, ¿no? Y eso más que nada vendría a ser el tema de flujo o caudal. ¿Aquí tienen algún tipo de duda, consulta? Por mi parte, todo bien. Ya, bueno, ya, pasando a lo que es el parte del caudal o flujo, vamos a ver justamente el área, acá vendría más que nada un gráfico, ¿no? Que nos ayuda a vincular lo que es el concepto anterior, ¿no? Justamente vamos a ver la relación entre lo que es el área y la velocidad. Acá vemos el área de sección transversal, que vendría a ser más que nada el área en conjunto de todas las capilares, arterias. Y bueno, acá vemos, ¿no? Este gráfico nos ayuda a ver, ¿no? Por ejemplo, en la aorta, que vendría a ser un gran vaso, tenemos un área, pues, bastante, por así decirlo, pequeña, ¿no? Y mientras más va tendiendo a aumentar el área, por ejemplo, el máximo nivel de donde hay mayor
área de sección transversal vendría a ser en los capilares. Se puede ver que justamente el gráfico explica que la velocidad va disminuyendo, ¿no? Decayendo en lo que es su velocidad mínima en lo que es los capilares. Y regresando justamente, por ejemplo, en otro gran vaso que vendría a ser la vena cava, ¿no? Ese gráfico nos ayuda a entender lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? La que es la relación de inversamente proporcional entre lo que es el área y la velocidad, ¿no? Vemos el área justamente mayor de la aorta, provoca justamente un mayor movimiento, mientras que el área pues grande de la capilar presenta un una menor velocidad, ¿no? Y bueno, acá también hay otro gráfico que nos ayuda a entender, ¿no? La velocidad de flujo, vemos justamente cómo la velocidad se va alterando, se va modificando para que el caudal se mantenga igual, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos valores, ¿no? Podemos hallarlo matemáticamente. En el primer caso, ¿no? Vemos que en la parte inicial tenemos a que la velocidad del fluido, que vendría a ser la sangre, son de 10 centímetros sobre segundo. Y el área vendría a ser de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Eso nos quiere decir que el caudal en la parte inicial, ¿cuánto sería? Sería de 10 por 1, o sea, va a ser igual a 10. ¿Ya? Y bueno, en la segunda parte también, ¿no? Vemos que hay una alteración de lo que es justamente el área, ¿no? Vemos que hay un área mayor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a suceder que para que se mantenga constante el caudal, que tiene que haber, tiene que haber una modificación en lo que es la velocidad, y justamente vemos acá, ¿no? Si bien es cierto el área transversal aumenta a 10, la velocidad disminuye a 1. ¿Para qué? Para que la multiplicación siga siendo igual a 10, ¿no? Así que aún se mantiene constante. Igual acá en la parte final del gráfico vemos cómo eh, el área de sección transversal disminuye a 2, ¿no? De lo que estaba ahí disminuye a 2. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Para que se mantenga constante el tercer caudal, va a tener que modificar su velocidad. Y en este caso, como ha disminuido lo que es el área de sección transversal, va a aumentar la velocidad, ¿no? Entonces, van a ser sus valores modificados 2 y 5, haciendo una multiplicación de ¿cuánto? De 10 al final. Y acá se puede demostrar con este gráfico, en el cual que si tenemos un tipo de fluido, que por ejemplo en lo que es los capilares, todo ello, es el caudal si es constante, va a haber una relación de inversamente proporcional entre lo que es el área y la velocidad, ¿no? ¿Para qué? Para que se mantenga justamente constante los valores. En este caso, como hemos visto, 10 al final, 10 al intermedio y 10 al inicial y al final, ¿no? Sin importar lo que son la modificación de los datos, siempre da lo que es justamente el mismo valor constante. Y bueno, el gráfico, ¿no? Que ya hemos visto y nos ayuda a representar de manera más gráfica lo que es justamente el movimiento, la velocidad y el área, ¿no? Su relación inversamente proporcional. Y bueno, pasando al siguiente subtema, vemos lo que es justamente la viscosidad sanguínea. Ya hemos visto lo que es la viscosidad, que en sí recordemos que la viscosidad vendría a ser la resistencia que presenta este cierto fluido justamente a fluir, ¿no? O sea, va a oponerse a su movimiento. Y bueno, ahora vamos a centrarnos más que nada en la viscosidad sanguínea, ¿no? Porque justamente estamos hablando de la parte del sistema eh, cardíaco, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿cuáles serían las características de la sangre también, ¿no? En la sangre no presenta viscosidad constante ni homogénea. La sangre es un sistema no newtoniano porque justamente los sistemas newtonianos, ¿por qué se caracterizan? Los sistemas newtonianos se caracterizan por tener una viscosidad, por así decirlo, no tener viscosidad, ¿no? Entonces no sería un sistema no newtoniano porque incumple con una de sus características. Aparte, también cumple parcialmente con la ley de Paul-Sealing y también se aceptan, o bueno, su valor vendría a ser de 2 a 4 centipauses en lo que es su viscosidad, ¿no? Si es que le pregunta cuál es la viscosidad de la sangre, entre 2 a 4 centipauses. Y bueno, acá también tenemos otro dato en la parte de abajo, en el cual nos dice, mientras que el diámetro del vaso sea 50 veces más grande que el eritrocito, de 7.5 micras, el comportamiento newtoniano será de un líquido ideal, ¿no?
O sea, pongámosle que, por ejemplo, acá tenemos a lo que es justamente la partícula de sangre o lo que es nuestro eritrocito. Y nos dice que este eritrocito mide aproximadamente 7,5 micras. Bueno, mientras que el diámetro de donde se contenga este eritrocito, por ejemplo, en un gran vaso como lo que es la aorta, sea 50 veces el tamaño de este eritrocito, el flujo que va a predominar acá va a ser un flujo laminar. Bueno, eh, un flujo de un líquido ideal, mejor dicho. ¿No? O sea, va a aparentar que no tiene viscosidad. ¿Por qué? Debido a que justamente, para darles un preámbulo a lo que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a explicar matemáticamente lo que es justamente la presencia de la máxima velocidad de lo que es el eritrocitos en el medio, lo cual va a disminuir, por así decirlo, su viscosidad, y bueno, más que nada ello, ¿no? Acá tenemos la composición de la sangre, ¿no? Está compuesta por 55% plasma y 45% de glóbulos rojos. Y eso más que nada en el tema de lo que es la viscosidad sanguínea. Y bueno, continuando acá tenemos un gráfico que nos ayuda a ver, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la viscosidad de la sangre en lo que es grandes vasos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la aorta, un vaso grande, que vemos acá, ¿no? Vemos que está contenido en un vaso grande, lo que son los glóbulos rojos, entonces hay una mayor velocidad y una menor viscosidad, justamente, ¿por qué? Porque en el centro hay una acumulación de los glóbulos rojos y que provoca que a los costados se centre qué cosa, el plasma, ¿no? Porque hemos visto hace una OPPT que está compuesto más que nada todo ese fluido por lo que es el plasma y la sangre y los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Debido a que eso es un gran vaso, el área va a ser pequeña y va a haber una mayor velocidad. Esa mayor velocidad va a provocar que se concentren todos los eritrocitos, los glóbulos rojos en el medio, por lo cual, ¿qué va a ir al costado? Lo que sobra, ¿y qué es lo que sobra? El plasma. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que la viscosidad presente en lo que son los eritrocitos sea menor, ¿no? Va a ser más que nada similar a lo que es el plasma. Pero, ¿qué es lo que pasa en, por ejemplo, en vasos chiquitos como son los capilares en el caso de abajo? ¿No? Va a presentar una menor velocidad y una mayor viscosidad. ¿Por qué? Porque justamente tener una menor velocidad, bueno, van a provocar que estén más dispersos, ¿no? Y que estén como que, por así decirlo, pues juntos a lo que es el plasma. Entonces eso va a provocar que, como su área de sección transversal va a ser mucho mayor, su velocidad va a ser menor, ¿no? Lo que va a provocar, por así decirlo, ya no un movimiento lineal, como es el fluido laminar, sino un movimiento más que nada turbulento, lo cual va a entorpecer, por así decirlo, el movimiento de los glóbulos rojos y va a provocar justamente una mayor viscosidad, ¿no? Por lo cual va a haber, por así decirlo, menor velocidad en general, ¿no? Y bueno, recordemos que este movimiento de los capilares, esta menor velocidad va a favorecer justamente a su acción fisiológica de la hematosis, ¿no? Y bueno, mientras que la parte de arriba, lo que es justamente la gran velocidad que presenta en los grandes vasos, favorece lo que es su principal función de transporte, ¿no? Transporte de los glóbulos rojos junto con lo que son los nutrientes y todo lo que conlleva su transporte, ¿no? Y esto más que nada en lo que es el tema de la viscosidad sanguínea, sus características y su presencia en lo que es los grandes y los pequeños vasos. Y bueno, también vamos a ver lo que es la relación entre la presión y el flujo, pero antes que nada tenemos que ver un poco lo que es recordar la ecuación de Bernoulli, ¿no? Esto lo he detallado en la clase pasada, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más simplificado para que quede todo bien. ¿Qué nos decía nuestra ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli nos decía que, por ejemplo, acá tenemos a un tubo, ¿no? Un cilindro, a un recipiente, en el cual va a pasar un tipo de fluido, ¿no? Por ejemplo, pongámosle que en esta parte de acá, la parte izquierda, pongamos que hay una botella que contiene agua, ¿no? Y queremos pasarla al otro extremo. Entonces, tenemos que hacer, ¿no? Para que este fluido que está contenido en la botella pueda, pues, pasar por todo este circuito para que llegue al otro extremo. Nosotros tenemos que ejercer una presión para que justamente ese fluido, que pongámosle que es agua, pueda circular por todo el sistema y salir por el otro extremo. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli?
nos dice que para esto se tiene que considerar tres elementos, por así decirlo, ¿no? Al momento de ejercer la presión en lo que es la botella que tenemos el trabajo, ¿no? Porque recordamos que el trabajo vendría a ser igual a la fuerza por la distancia. Y la fuerza en este caso vendría a ser representado por lo que es justamente la presión que estamos ejerciendo en la botella, por lo que es el área, ¿no? El área donde se ejerce dicha presión por la distancia. ¿Ya? Es uno de los tres elementos que vamos a considerar. El segundo vendría a ser justamente cuando ya está el agua, el fluido, vendría a ser eyectado de la botella. ¿Qué va a pasar? Se va a moverse hasta el otro extremo. ¿Y ese movimiento qué implica? Implica que ese fluido tiene una velocidad. Y que nosotros sabemos que cuando hay velocidad, ¿qué va a haber? Energía cinética, ¿no? Entonces va a haber energía cinética que va a estar representada por un medio, por la masa, por la velocidad al cuadrado, ¿no? Porque justamente vemos que hay una velocidad que está siendo producto de la presión ejercida por la botella, ¿no? Y entonces eso sería el segundo elemento. ¿Y cuál sería el tercer elemento? Vendría a ser la altura, ¿no? Porque vemos acá, en este caso, que hay una altura, ¿no? No es un, por así decirlo, no es un circuito que esté nivelado, sino que hay diferencia de altura en el punto final con el punto inicial. Por lo cual, cuando vemos una altura que va a presentarse, se va a presentar lo que es esa energía potencial gravitatoria, que vendría a ser igual a la masa por la gravedad por la altura, ¿no? Y bueno, esos vendrían a ser los tres elementos que se consideran en lo que es justamente la ecuación de Bernoulli. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, tenemos que llevar todos esos datos a lo que es justamente una que va a depender de la densidad, ¿no? Y bueno, nosotros recordamos que la densidad vendría a ser igual a lo que es la masa entre volumen. Y pues bueno, luego si podemos reemplazar acá, vemos que dos de nuestras ecuaciones presentan masa, ¿no? Lo que es la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Por lo cual acá podríamos reemplazar la masa, o sea, acá parte de arriba vamos a despejar la masa y nos quedaría que la densidad por el volumen tendría que ser igual a la masa. Entonces, con este valor podríamos utilizarlo para poder hallarlo en tanto en este componente, segundo componente, como el tercer componente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Nos falta esa parte de acá, que es el trabajo, que es igual a fuerza por distancia, pero nosotros sabemos que acá la fuerza vendría a ser el resultado de la presión ejercida en cierta área, y por último lo multiplicamos la distancia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros, bueno, el área por distancia que vendría a ser igual, eso vendría a ser igual a lo que es la velocidad, ¿no? Porque recordemos que estamos en cilindros y en cilindros echados. Y esta altura que normalmente en lo que es la ecuación del volumen vendría a ser igual al área de la base por lo que es la altura, ¿no? Pero como en este caso está echado, podríamos considerar la altura como distancia. Así que vendría a ser igual al trabajo, lo que es la presión por el volumen, ¿no? Y bueno, más que nada ello, ¿no? Y ya luego podemos ir reemplazando cada uno y considerar que estas tres componentes, el componente uno como el componente 2 como el componente 3 van a ser constantes en la parte inicial como en la parte final. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, por ejemplo, el componente uno más el componente 2 más el componente 3 de la parte inicial va a ser igual a lo que es el componente uno más el componente 2 más el componente 3 de la parte final. O sea, va a haber una relación de igualdad, ¿no? Entre la suma de cada uno de estos. Y bueno, al final, ¿qué nos va a quedar, no? Por ejemplo, nos va a quedar este, luego de hacer toda esta igualdad, después de hacer toda esta suma, que sí lo he detallado en la clase pasada, vendría a resultar lo que es esta parte de aquí, la parte de arribita, ¿no? La presión, más lo que es un medio por la densidad por el volumen, velocidad al cuadrado es igual a una constante.
¿Esto por qué? Porque justamente se iguala, ¿no? La parte inicial con la parte final. Y acá también tenemos que esta consideración se realiza cuando justamente el circuito está nivelado, ¿no? El circuito está al mismo nivel, ¿no? La tubería está al mismo nivel. Porque si no, acá también tendríamos que sumar lo que es a la presión y a lo que es la distancia al cuadrado por la densidad entre dos. Tendríamos que sumarle lo que es justamente la tercer componente. ¿No? Pero acá en este caso no se toma en cuenta justamente ¿por qué? Porque está al mismo nivel, ¿no? Porque estamos en este ejemplo suponiendo que está al mismo nivel lo que es la parte final e inicial de lo que es el circuito. Entonces, de aquí, si nosotros recordamos la ecuación de Bernoulli en este hipotético caso de una tubería de un sistema que está en el mismo nivel, tendría que haber tres conclusiones, ¿no? Que, por ejemplo, hay una presión hidrostática que está justamente representada por lo que es la presión del fluido, vendría a haber una presión que va a estar, por así decirlo, delimitada o dependiente de la velocidad que vendría a ser la presión cinemática. Y vendría a haber una presión hidrodinámica que vendría a ser justamente la suma entre la presión hidrostática y la presión cinemática. Esas vendrían a ser las tres conclusiones que se podría llegar cuando tengamos que explicar lo que es la ecuación de Bernoulli en un sistema donde justamente la tubería está al mismo nivel, ¿no? Y bueno, esto más que nada fue como un preámbulo para que se pueda entender de mejor manera lo que es la relación entre presión y flujo. Bueno, acá vemos más que nada lo que es la presión, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos justamente el área transversal, acá vemos lo que es justamente un área menor y una presión mayor, ¿no? Y bueno, mientras mayor sea, por ejemplo, la presión, menor va a ser el área transversal, ¿no? Mientras mayor sea el área transversal, vendría a ser menor lo que es justamente la presión. Es una relación también inversamente proporcional entre lo que es el área y la presión, ¿no? En presión y la presión y el área vendrían a ser inversamente proporcionales. Bueno, más que nada eso, ¿no? La relación entre lo que es la presión y el área, inversamente proporcionales. Y bueno, ya para ir, por así decirlo, acabando, vendría a ser lo que es la resistencia y la ecuación de Pauxili, ¿no? Acá tenemos la ecuación de Pauxili que se determinó lo que es también, que acá tenemos, representada por letra Q, el caudal, que vendría a ser igual a lo que es justamente la diferencia entre presión final y la presión inicial, por lo que es pi por radio a la cuarta, entre lo que es 8 por la longitud del tubo, por lo que es la viscosidad del líquido, que en este caso vendría a ser la sangre, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo podríamos llegar a esta conclusión, no? Por ejemplo, nosotros tenemos que la resistencia en sí, de lo que es la sangre, podría ser representada por esta fórmula. La resistencia vendría a ser igual a lo que es la diferencia de presiones entre lo que es justamente el foco el flujo o caudal, ¿no? Caudal, caudal. Y también recordemos que en la primera PPT hemos visto que el caudal vendría a ser igual al área por lo que es la velocidad, ¿no? Acá podríamos reemplazar para poder llegar a la conclusión de cómo tratar de explicar justamente cómo se llega a lo que es la ley de Pausili. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Es que acá también hay otra fórmula de la resistencia, ¿no? Aparte de esta fórmula que ya hemos visto que la resistencia es igual a la diferencia de presiones entre lo que es el caudal. La resistencia también tiene otra fórmula. Esta resistencia vendría a ser igual a lo que es 8 por lo que es la viscosidad por la longitud entre lo que es pi por radio a la cuarta. Este número 8 vendría a ser un tipo de constante que puede variar. Algunos se pueden considerar como 8 o como 4 y también depende de lo que es el ejercicio, ¿no? Así que si es que ven algún tipo de modificación, si es 8 o es 4, vendría a ser justamente solamente por eso, porque es una constante que se puede llegar a modificar.
Y bueno, entonces podríamos comparar, ¿no? Tenemos la resistencia, la primera fórmula y la segunda fórmula. Tenemos estos dos tipos de ecuaciones y se puede llegar a comparar para llegar a lo que es la ley de Pauli. Por ejemplo, si comparamos la presión, la diferencia de presiones entre lo que es el caudal, que vendría a ser el área, bueno, vamos a poner en caudal nomás, ¿no? Y lo comparamos con esa nueva ecuación, que es 8 por la viscosidad, por la longitud, entre pi por radio a la cuarta, que nos llegaría a dar. Esta nos llegaría a dar, por ejemplo, si despejamos el caudal, que nos llegaría a dar. El caudal vendría a ser igual a lo que es la diferencia de presiones por pi por radio a la cuarta entre lo que es 8 por la viscosidad por la longitud, ¿no? Y aquí vemos que esta ecuación va a ser igual a lo que es la ecuación de Pausili, ¿no? Así que vemos acá justamente lo que es la explicación, no más que nada una comparación entre las fórmulas de la resistencia, la fórmula que nos dice que la resistencia es igual a la diferencia de presiones entre el caudal, con lo que es la fórmula que nos dice que la resistencia también es igual a 8, que vendría a ser una constante que también puede ser 4, por la viscosidad, por la longitud, todo entre pi por radio a la cuarta, ¿no? Y bueno, más que nada es una explicación de cómo se puede llegar a esta conclusión de la ley de Pausili, que para mí me parece importante, ya que a veces cuando no te acuerdas bien la fórmula, tú puedes llegar a concluir esta fórmula si es que tienes tal vez sus cimientos. Eso a mí me ayudaba bastante cuando justamente no me acordaba de cómo llegar a un cierto término. Trataba de ir un poco más atrás y tratar de, por así decirlo, averiguarlo cómo era la fórmula y ya ahí recién podía aplicarla a lo que es el ejercicio. Y bueno. Bueno, esta ley de Pausini también se tiene que cumplir o debe, claro, debe de cumplir con qué, con unos criterios, ¿no? Por ejemplo, que el tubo sea rígido, que el líquido que contenga este tubo sea ideal, o sea, que posea una viscosidad o que no presenta viscosidad, ¿no? Y aparte presenta lo que es un flujo laminar y una velocidad de fluido de las paredes que sea igual a cero. Cosas que, cosas que la sangre, que en este caso, como estamos viendo en parte 2 estamos evaluando, no cumple, ¿no? Entonces, si es que no cumple, estamos estudiando la ley de Pausini, ¿para qué lo estamos estudiando? Esto vendría a ser más que nada para poder aproximarnos en lo que es justamente un estudio a grosso modo de lo que vendría a ser la función o cómo se desenvuelve la sangre en nuestro cuerpo. Exactamente esta fórmula de Pausini no nos puede determinar lo que es, por ejemplo, cómo actúa o cómo va a actuar lo que es la sangre en nuestro cuerpo, pero sí nos puede ayudar a orientarnos a cómo es que podría llegar a actuar, ¿no? Por eso es bastante importante también estudiarlo. No tanto por lo que va a determinar el movimiento del fluido, sino como que para que podamos darnos una idea de cómo va a justamente actuar este fluido en nuestro cuerpo, que específicamente va a ser la sangre. Y bueno, eso en cuanto a lo que es la ley de Pausini. Y pasamos con lo que son el tema de las resistencias. El tema de resistencia vendría a ser algo más cortito, que tenemos dos tipos, ¿no? Resistencias en serie y resistencias en paralelo. Las segundas, que son las resistencias en paralelo, vendría a ser las que son más habituales, ¿no? Si vemos bien el gráfico, podríamos verlo como si fueran los capilares, ¿no? Acá tenemos la aorta y tenemos también lo que es sus ramificaciones llegando a los capilares, ¿no? Es como que algo más parecido a lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Mientras que acá tenemos también otro tipo de serie que vendría a ser, bueno, otro tipo de resistencia que vendría a ser la resistencia en serie, ¿no? Que no es, por así decirlo, tan habitual en nuestro cuerpo. Entonces, cada una va a tener una fórmula para poder determinarse, ¿no? La cual sería la resistencia, por ejemplo, en una secuencia en serie y cuál sería la resistencia total en una secuencia en paralelo. En la primera, la resistencia total vendría a ser igual a qué? A la suma de las resistencias individuales. Así que por ese lado puede ser más sencillo, ¿no? Por ejemplo, si te ponen que el R1 vale 5, el R2 vale 10, el R3 vale 15, ¿cuánto sería su resistencia total? ¿No? Si en un ejercicio te ponen, por ejemplo, que en una resistencia en serie tenemos los valores que son de 5, de 10 y de 15, ¿cuánto sería la resistencia total? Solamente tendrías que sumar, ¿no? Tendría que ser igual a 5 más 10 más 15, o sea, la resistencia total sería igual a ¿cuánto? A 30, ¿no? Es más que nada sencillo y más directo.
Mientras que la resistencia en paralelos es un poco más complicado de llegar a ejecutarlo debido a que justamente este también vendría a ser la suma, ¿no? Pero no suma, por así decirlo, normal, sino que la suma de las inversas. ¿A qué me refiero? A que si bien cierto, en el primer caso vendría a ser la resistencia igual a la suma de las resistencias individuales, en la segunda, en la resistencia en paralelo, su fórmula vendría a ser la siguiente, ¿no? Uno entre lo que es la resistencia es igual a, bueno, resistencia total, vendría a ser igual a la primera resistencia, que está dividida entre uno más lo que es 1 entre la segunda resistencia, más uno entre la tercera resistencia, ¿no? Acá se tiene que tener más cuidado debido a que justamente si es que les ponen en un ejercicio tal vez el tema de tenemos una secuencia de resistencias en paralelo y tenemos que los valores son 5, 10 y 15, ¿no? Como en este caso. Hay lo que es la resistencia total. Acá tienen que tener cuidado porque justamente les pueden poner tal vez el término de 30, pero sería equivocado porque eso solamente se cumple en lo que son las resistencias en serie. Y si es en paralelo, tienen que sumar lo que son sus inversas, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería 1 entre R vendría a ser igual a 1 entre 5 más 1 entre 10 y más 1 entre 15, ¿no? ¿Y esto cuánto vendría a ser igual? Bueno, y bueno, y más que nada ahí luego ya hayan la suma y ya ahí pueden ver cuánto sale, ¿no? Luego ya al final lo comparan, hacen aspita y va a salir el valor de R, ¿no? Y bueno, eso más que nada, ¿no? Resistencia en serie y resistencia paralela. La suma normal es en serie, la suma pues de inversos tendría que ser en el tema de la resistencia en paralelo. Y bueno, ya pasando por la parte final, vamos a dar también un recuento de lo que es justamente el tema del flujo caudal laminar y turbulento. Acá, ¿qué es lo que pasa? Nosotros recordamos, ¿no? Que vendría a ser flujo laminar, vendría a ser qué tipo de fluido o qué tipo de movimiento, mejor dicho, de las partículas en las cuales hay, por así decirlo, se realiza de manera lineal, ¿no? Como en la primera parte de la imagen, ¿no? La primera parte de la imagen, la parte más superficial. Un fluido, pues, bastante, por así decirlo, bonito, ordenado, presente en lo que son las arterias y con una velocidad máxima en lo que es, aparte del medio, ¿no? Mientras que un fluido turbulento vendría a ser un fluido con trayectorias no lineales, que están, por así decirlo, en forma de torbellino, caóticas, y que puede ser patológico en las arterias, por ejemplo, la acumulación de grasa en las arterias, también puede provocar este tipo de movimiento, y suele ser fisiológico de manera, por así decirlo, beneficiosa en lo que es el tema de los capilares, ¿no? Y tiene una velocidad, por así decirlo, mínima en lo que es justamente todo este tipo de vaso, ¿no? Que es el capilar. Y también es bastante importante recalcar el flujo turbulento debido a que este tipo de flujo vendría a ser el usado para la medición de la presión arterial, porque justamente nosotros provocamos ese tipo de flujo en lo que es la medición, ¿no? Al momento de colocar el manguito rotado, hacemos presión, generando que ese fluido, generando que ese fluido choque contra una pared y en vez de seguir su línea, por así decirlo, su dirección lineal, se vuelva más que nada turbulento, ¿no? Y es el momento de ya retirarlo, vuelve a su estado, por así decirlo, laminar, ¿no? A su flujo laminar. Y ese tipo o diferencia de sonido nos ayuda a determinar lo que es justamente la presión que posee la persona, ¿no? Y bueno, recordemos que tanto el flujo laminar como el flujo turbulento vendrían a estar determinados por lo que es el número de Reynolds, ¿ya? El número de Reynolds, eso es bastante importante que también se lo tomen en cuenta, ¿no? El número de Reynolds va a ser una fórmula que va a ayudar a determinar si es que un paciente presenta lo que es un flujo laminar o un flujo turbulento. Y este tipo de fórmula va a estar pues justamente resuelta como por ejemplo el número de Reynolds va a ser igual a lo que es la densidad de fluido, que en este caso es la sangre, este, por la distancia de la arteria, por la velocidad del fluido de sangre, entre lo que es justamente la viscosidad, ¿no? De la sangre. Y bueno, acá hay que aclarar que vendría a ser el número de Reynolds cuando es menor o igual a 100, 1200
vendría a ser un flujo laminar, mientras que mayor a este vendría a ser justamente un flujo turbulento, ¿no? Es bastante importante que se aprendan estos dos valores para que puedan diferenciar cuando se les presenta, ¿no? Un paciente con flujo turbulento, un flujo laminar. Y acá abajo tenemos lo que son pues otros autores en los cuales se nos mencionaba eh, para ellos cuál sería el valor del número de reinos y cuál sería un flujo laminar y flujo turbulento, ¿no? Acá tenemos tres que no se nos mencionan, que son Cromer, Sears y bueno, este, el tercero que vendría a ser el autor que corresponde a lo que son el valor de 1200, ¿no? El primero nos dice que, bueno, un flujo laminar es cuando el número de reinos es menor a 1000 y el flujo turbulento cuando sea mayor a 1500, ¿no? Entre el medio es un valor, un flujo inestable, mientras que para el segundo autor vendría a ser que el número de reinos menor a 2000 es un flujo laminar y mayor a 3000 debe ser un flujo turbulento, siendo entre estos valores un flujo inestable, ¿no? Y bueno, ya para nosotros vendría a ser lo que es el número de reinos, dependiendo del valor de 1200. Si es que es menor, es un flujo laminar, y si es que es mayor, es un flujo turbulento. Y bueno, ya para acabar, vamos a ver lo que es el tema de el trabajo del corazón. En un momento, chicos. Ujú. Ya, acá tenemos el trabajo del corazón, ¿no? ¿Qué nos dice acá? El trabajo del corazón, más que nada se concentra en lo que es, por ejemplo, en sus movimientos, ¿no? Recordemos que tiene dos movimientos, uno de contracción y otro de relajación. Donde hay mayor trabajo vendría a ser, por ejemplo, en lo que es la contracción, en la parte del sístole, porque justamente el corazón está que se contraiga para que pueda salir la sangre de justamente el corazón a todo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y o qué parte realizaría el mayor trabajo? Vendría a ser los ventrículos y específicamente los ventrículos izquierdos. Ese vendría a ser la parte donde se realiza el mayor trabajo, por así decirlo, del corazón, al momento de ejercer justamente la sangre, ¿no? A todo nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Acá vamos a explicarlo un poco con lo que son las matemáticas. Recordemos que el trabajo, acá también va a ejercer lo que es el trabajo justamente, ¿por qué? Porque recordemos que acá va a estar bombeando, no es como el ejemplo que puse de la botella y eh, la fórmula de Bernoulli. Eh, este es bastante similar. Recordemos que yo mencioné que había una botella donde había un sistema en el cual había una tubería. ¿Qué pasaría si es que en ese tipo de sistema vemos lo que es justamente la botella con agua y lo presionamos para que salga eyectada? Es algo similar a esto, ¿no? En este caso no vendría a ser una botella, sino que sería el corazón el que ejerce esta presión para que salga lo que es justamente la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos visto ahí, no? ¿Qué habíamos visto? Habíamos visto que ejerce lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza por lo que es la distancia. O sea, por ejemplo, acá tenemos que, si reemplazamos esos valores, la fuerza no sería tal cual fuerza, sino que sería igual a lo que es la presión ejercida por el corazón, la presión, por lo que es esa presión que realiza en cierta área, ¿no? Determinada, y por lo que es la distancia. Y bueno, esto vendría a ser que más que nada que el trabajo vendría a ser igual a la presión. Y como dije anteriormente, esta área de distancia vendría a ser igual a qué? A lo que es el volumen. Es uno de sus componentes que interactúa directamente en el trabajo del corazón, ¿no? Ya es como bastante similar a lo que es lo que he planteado anteriormente en Bernoulli, ¿no? Y bueno, aparte que otro elemento más había, ¿no? Porque recordemos que en Bernoulli había tres elementos, lo que es justamente la parte de el trabajo, la energía cinética y lo que es la altura. En este caso solamente consideramos dos elementos, lo cual es el trabajo, uno de ellos que ya hemos demostrado, y el segundo que vendría a ser justamente la velocidad, ¿no? Energía cinética. ¿Por qué? Porque esa sangre que va a salir justamente de lo que es el corazón va a salir con cierta velocidad debido a la presión ejercida en el corazón, ¿no? Entonces vendría a ser igual
una representación de la energía cinética. Y energía cinética, recordemos que vendría a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, ¿no? Y bueno, como estamos en tema de fluidos, tenemos que llevar este término a lo que es el tema de las densidades, ¿no? Recordamos acá que la densidad vendría a ser igual a la masa entre el volumen, ¿no? Entonces vendría a ser igual que la densidad por el volumen, vendría a ser igual a la masa. Y este valor vamos a reemplazarlo, mejor dicho, en la parte de abajo. Entonces, energía cinética va a ser igual a lo que es justamente la densidad por el volumen por la velocidad al cuadrado entre 2. Hasta ahí estamos bien. Acá tenemos lo que es la parte de todos los componentes. Entonces, ¿cómo sería el trabajo total? El trabajo total sería la suma de estos dos componentes, ¿no? Y bueno, más que nada eso. En conclusión, el trabajo total vendría a ser igual a lo que es justamente, eh, el trabajo total vendría a ser igual a lo que es esta primera componente, presión por volumen, más la segunda componente, que es que es la densidad por el volumen por velocidad al cuadrado entre 2. ¿Ya? Y bueno, para que sea más completa, solamente sería que eso es el trabajo realizado por un ventrículo, por lo cual se podría decir que tenemos que sumar el otro ejercicio por otro ventrículo para que se pueda hallar lo que es el trabajo total, ¿no? Así que así concluiría lo que es el trabajo del corazón. Si es que les pregunta, vendría solamente a ser justamente el trabajo realizado por la suma del ventrículo izquierdo con el derecho, lo que interviene en el trabajo total en lo que es justamente la sístole, o sea, la contracción del corazón. Esto es más que nada una demostración, por así decirlo, matemática de cómo se podría hallar, pero no creo que les pregunten esto, ¿no? Pero eso es más que nada. Y bueno, hasta aquí llegaría la parte de la explicación teórica. Si tenían algún tipo de duda acerca de esta parte, sino para realizar un ejercicio que he encontrado para que les pueda, que después el que les venga, sino para hacer ese ejercicio, sino para repetir algún término que no les haya quedado claro en esta parte teórica. No, todo bien. Ya, pues. Bueno, este vendría a ser el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy, el cual nos dice, ¿no? Em, ¿Cuál es la caída de la presión en la sangre cuando pasa por un capilar de 1 milímetro de longitud y 2 micras de radio? Si la velocidad de la sangre en el centro del capilar es de 0,66 milímetros por segundo, y nos da de dato que la viscosidad de la sangre tendría que ser igual a 4 por 10 a la menos 3 PI, que es unidad de medida, que también puede decirse que es Poisile, que vendría a ser igual a lo que es justamente al Pascal por segundo, también representado por el Newton entre metro al cuadrado por el segundo, ¿no? Bueno, voy a darle unos minutos para que puedan ir resolviendo y ya vamos a completarlo juntos también este ejercicio.
Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la resolución del ejercicio. Bueno, acá se va a utilizar lo que es justamente una, por así decirlo, derivación de la fórmula de Pausili. Y acá voy a escribir lo que es justamente esta fórmula, ¿no? Para que puedan ver. Como les había mencionado en los PPTs anteriores, habíamos visto lo que es justamente cómo se llegaba a la conclusión de justamente la ley de Pausili, ¿no? Recordemos que la ley vendría a ser igual a qué? Vendría a ser igual a la diferencia de presiones por lo que es justamente pi por radio al cuadrado, al cubo, a la cuarta, entre lo que es 8 por lo que es justamente bueno, la viscosidad entre por lo que es la longitud, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, no? Bueno, el caudal, acá esta fórmula, lo que vamos a hacer acá vendría a ser reemplazar, ¿no? Nosotros, ¿qué vendría a ser el caudal? El caudal vendría a ser igual a lo que es el área por lo que es la velocidad. El caudal también se puede representar como, por ejemplo, ¿qué vendría a ser el área? El área de lo que es este tipo de casos vendría a ser un cilindro, entonces vendría a ser justamente lo que es pi por radio al cuadrado por lo que es la velocidad. Y este valor lo vamos a reemplazar justamente en lo que es este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que pi por radio al cuadrado por lo que es la velocidad vendría a ser igual a lo que es la diferencia de presiones por pi por radio a la cuarta entre lo que es 4 por la viscosidad por la longitud. Ya. Y bueno, acá solamente reemplazamos y tratamos de despejar lo que es justamente la diferencia de presiones. ¿Por qué? Porque en este tipo de ejercicio que nos piden lo que es justamente la caída de presión, o sea, la diferencia de presiones entre lo que es justamente una diferencia entre la presión final y con la presión con la presión inicial, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría justamente 4 por lo que es la viscosidad del fluido, por la longitud, por lo que es pi, por el radio al cuadrado, por la velocidad, vendría a ser igual a la diferencia de presiones. Y este factor de la derecha va a pasar a dividir, ¿no? Entonces todo esto entre pi por radio a la cuarta. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar varias cositas, ¿no? Pi, 4, 4, y bueno, eso más que nada, ¿no? ¿Y qué venimos a hacer acá, no? Mm, perdón, acá no era 4, acá solamente es el elevador. Este es pi a la cuarta y este es el 4. Ya, velocidad cuadrada. Radio al cuarta ya se simplificó. ¿Y qué nos quedaría entonces al final? Nos quedaría que esta diferencia de presiones tendría que ser igual a cuánto? A lo que es justamente 4 por lo que es la viscosidad, por la longitud, por la velocidad, entre lo que es justamente radio al cuadrado, ¿no? Esta vendría a ser la fórmula que se va a utilizar en este caso. Entonces, ahora que ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio, tenemos que hallar lo que son los datos que se nos va a presentar, ¿no? Acá nos dicen que la longitud va a ser igual a lo que es 1 milímetro, pero la longitud debe de pasar, bueno, debe estar representada en lo que son metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Acá, más que nada, lo que podemos hacer acá es transformarlo, ¿no? Y si no sabemos las unidades, ¿cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, acá, más que nada, yo uso lo que es lo siguiente, ¿no? Lo que es la parte dice dato por lo que quiero sobre lo que tengo. Eso es como la forma en la que yo, eso es como, más que nada, como yo lo realizo los ejercicios a veces, para que pueda, por así decirlo, llegar a la conclusión, ¿no? ¿En qué se refiere, no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué tengo? El dato, ¿cuál es? 1 milímetro, ¿no?
por lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Un metro, ¿no? Un metro. ¿Y cuántos milímetros es? ¿No? ¿Qué es lo que tengo? Tengo los milímetros. ¿Y cuánto es un metro en milímetros? Vendría a ser 1000, ¿no? 1000 milímetros. Entonces acá se simplifican los milímetros, y que nos queda, más que nada, no va a quedar que justamente 1 entre 1000. O sea, vendría a ser más que nada 10 a la menos 3 metros, ¿no? O sea, este dato principal que vendría a ser es longitud es igual a 1 milímetro, vendría a ser longitud vendría a ser igual a 10 a la menos 3 metros. Ya, hasta ahí tenemos el primer dato. Ahora vamos a repasar el segundo dato. Nos dice también que, por ejemplo, tenemos a la velocidad de la sangre, que vendría a ser igual a ¿cuánto? A 0,66 milímetros entre segundo. Y esos milímetros tenemos que llevarlo a lo que es justamente también metros. Por lo cual, este va a ser reemplazado, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a multiplicarlo por ¿cuánto? Por 1 metro entre 1000 milímetros. ¿Y cuánto nos quedaría? Más que nada nos quedaría como dato que vendría a ser de 0,66 por 10 a la menos 3 metros entre segundo. ¿Ya? Así vendríamos a ver que lo que es el dato de la longitud, que vendría a ser 10 a la menos 3 metros, y lo que es la velocidad, que vendría a ser 0,66 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Ahí tenemos los datos. Luego nos dicen, por ejemplo, lo que es justamente la viscosidad de la sangre. La viscosidad, que vendría a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser igual a ¿cuánto? A 10 por, bueno, 4 por 10 a la menos 3, ¿no? Y nos dice que es pi, pero también se puede poner como que el valor vendría a ser igual a newtons por metro al cuadrado por segundo, ¿no? Newton entre metro al cuadrado sobre segundo. Es más que nada importante que ustedes tengan en cuenta lo que son los valores, más que nada, claro, las unidades, para que puedan tal vez tratar de reemplazar y no confundirse, debido a que justamente a veces con los datos o con justamente las unidades, algunos se confunden y pueden llegar a justamente a cometer errores, ¿no? Y bueno, el último dato que nosotros tenemos acá vendría a ser el dato el radio, ¿no? El radio, que vendría a ser igual, el radio vendría a ser igual a ¿cuánto? A 2 micras. 0,2 micras. Y esto vendría a ser igual a ¿cuánto? Cuando ven ese tipo de datos, por ejemplo, esta tipo U, tendría que representar solamente que vendría a ser 10 a la menos 6. ¿Ya? Cada vez que vean este simbolito de U, solamente lo multiplican por lo que es 10 a la menos 6, y les va a salir, ¿no? No caerá era 2. Ya, 2 micras. Y como este es el simbolito, solamente lo multiplican por 10 a la menos 6, y nos quedaría que justamente el radio vendría a ser al final 2 por 10 a la menos 6 metros. Y bueno, ahora contamos ya con los 4 datos que nos pueden ayudar a lo que es justamente a poder aplicarlos en esta fórmula, ¿no? Ya para poder resolver el ejercicio. Lo primero es identificar qué tipo de fórmula van a utilizar. Lo segundo es ver los datos que se les presentan, ¿no? O mejor dicho, ver los datos y luego ver qué fórmula utilizo. ¿Ya? Una vez visto los datos y la fórmula que van a utilizar, tienen que ver también las unidades, ¿no? Como en este caso tenemos que convertir casi todo, debido a que justamente la fórmula nos, por así decirlo, nos exige que estén en metros, ¿no? Y en este caso también milímetros, en este caso también tuvimos que reemplazarlo para que todo esté en un mismo sistema de unidades. Y bueno, eso más que nada son los pasos, y ahora solamente queda la parte numérica, la parte ya de reemplazar, ¿no? Entonces, en esta parte de acá abajito vamos a reemplazarlo, ¿no? Ya. Por ejemplo, ponemos, ¿no? La diferencia de presiones, que es lo que nos pide al final, lo que es el ejercicio, vendría a ser igual a ¿cuánto? A lo que es 4 por lo que es este primer dato. La viscosidad, que vendría a ser igual bueno, justamente eso, por la viscosidad, que vendría a ser igual a 4 por 10 a la menos 3. Recordemos que estamos quedándonos de
de esa fórmula, ¿no? Ya, le pasamos, ¿no? Primero va a ser el 4, que es la constante, por lo que es justamente el primer dato, que es la viscosidad, multiplicado por la longitud, que vendría a ser justamente 10 a la menos 3, por lo que es finalmente la velocidad, ¿no? 0,66 por 10 a la menos 3. Y todo esto dividido entre cuánto, entre lo que es el radio, que vendría a ser eh, 2 por 10 a la menos 6 metros. ¿Ya? Bueno, ahorita vamos a ponerlo en otro PPT para que podamos hacerlo de una mejor manera, pero más que nada sí quedaría, ¿no? No he puesto las unidades porque justamente no me alcanza mucho el espacio, pero algo sí quedaría, ¿no? Recapitulando cómo hemos llegado hasta acá. Lo primero que hemos hecho es ver los datos, ¿no? Y luego ver lo que es justamente la fórmula, ¿no? Porque justamente vemos los datos que nos dan. Por ejemplo, nos dan longitud, nos dan velocidad, nos dan lo que es la viscosidad de la sustancia, del líquido, y también nos dan el radio. Entonces nosotros podemos pensar en lo que es justamente la fórmula de Bernoulli, ¿no? Y una de sus derivadas que vendría a ser esta de aquí, en la cual justamente se nos presenta el despeje de la diferencia de presiones, que es justamente lo que nos piden. Así que una vez hallados los datos y hallado lo que es la fórmula, podemos ya entrar de lleno a lo que es el reemplazo, pero antes de eso tenemos que verificar los datos, ¿no? Las unidades, como he dicho anteriormente. Y bueno, una vez que esté todo ya, por así decirlo, en el mismo sistema de unidades, ya podemos reemplazarlo y ya vendría acá lo que es la parte más numérica, ¿no? Y vamos a poner en otro ladito, en otro PPT. Y bueno, reemplazando aquí, ya hemos visto que vendría a ser la diferencia de presiones igual a 4, por lo que es justamente 4 por 10 a la menos 3. Esto vendría a ser qué cosa, newtons entre eh, masa al cuadrado por segundo. ¿Por qué? Por lo que es justamente la segunda elemento, que es 1 por 10 a la menos 3 o solamente 10 a la menos 3 metros. Por el siguiente componente, que vendría a ser qué cosa, vendría a ser 0,66 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Acá más que nada estamos haciendo lo mismo que el PPT pasado, solamente que más, por así decirlo, con unidades, ¿no? Un poco más detallado. Y todo entre cuánto? Todo entre lo que es justamente el radio, que vendría a ser 2 por 10 a la menos 6 metros y todo al cuadrado, ¿no? Y bueno, solamente acá solamente queda hacer la parte operativa, ¿no? Y bueno, más que nada, yo lo que hacía era agruparlos, ¿no? ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, los 10, como son varios 10, los agrupaba en un ladito. Y los otros números los agrupaba, por así decirlo, al inicio, ¿no? Por ejemplo, en esta manera. Vemos primero lo que es el tema de un 4, un 1, y tenemos lo que es el 0,66, que es lo que hacía yo. Poner primero esos datos, ¿no? 4 por 4 por 1, bueno, ya no vamos a considerarlo, y por 0,66. ¿Ya? Y al final multiplicaba los 10, ¿no? ¿Qué nos queda? 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3. O sea, hay una repetición acá, ¿no? Y bueno, luego ya solamente nos quedaba poner los unidades, lo que es Newton entre metro cuadrado por segundo, por lo que es metro y por lo que es metro sobre segundo. ¿Entre cuánto? Entre lo que es el radio al cuadrado, ¿no? ¿Y cuándo vendría a ser el radio al cuadrado? Vendría a ser justamente 4 por lo que es 10 a la menos 12 metros al cuadrado. Y bueno, hasta aquí vamos desarrollando de manera correcta, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía acá? Bueno, solamente tocaba multiplicar esta parte de acá, ¿no? Eh, bueno, acá ese 0,66 a veces es un poco complicado de multiplicar. Ese 0,66, ¿cómo se puede ejemplificar, no? Ese 0,66 también se puede simplificar como si fuera un 66 entre 100, ¿no? Y nosotros sabemos que ese 100 también puede ser representado como un 10 al cuadrado, ¿no? Porque justamente es 10 por 10 es igual a 100, ¿no? Y como está en la parte de abajo, para que pueda subir al numerador, ¿qué tiene que hacer? Volverse negativo. O sea que ese 0,66 puede ser igual también a 66 por 10 a la menos 2.
Es un poco complicado, pero ya cuando agarras el ritmo, eso te facilita bastante para que puedas multiplicar de una manera un poco más sencilla, ya que ya no estás pensando en las decimales, sino solamente en el número entero. Entonces, si que reemplazamos este dato acá, nos va a quedar un poco más despejado todo esto, ¿no? Pero antes de ir al siguiente paso, vemos acá que podemos simplificar algunas cositas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, lo que es justamente los metros, bueno, metros, metro por metros, metro al cuadrado, ¿no? Y acá abajito hay metro cuadrado, así que se pueden eliminar tanto de parte de arriba como parte de abajo. Y también tenemos segundos, que es la parte de arriba y la parte de abajo, y se puede simplificar. Así que solamente nos quedaría solo lo que son los newtons. Y bueno, aplicando el dato de acá arriba, vamos a ponerlo en la parte de abajo. Entonces vendría a ser solamente 4 por 4, por lo que es 66, por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 3 newtons. Todo entre cuánto? Entre 4 por 10 a la menos 12 metros al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Solamente nos queda multiplicar este lado del costado, ¿no? Y bueno, acá vamos a continuarla. Por ejemplo, 4 por 4 por 66 nos llegaría aproximadamente a 264, ¿no? Que vendría a ser por cuánto. Estos 10 se van a multiplicar. Y cuando hay una multiplicación, ¿qué se va a pasar con sus exponentes? O sea, cuando hay una multiplicación de bases iguales, en este caso 10, 10, 10, ¿qué va a pasar con sus exponentes? Se van a sumar. En este caso sería pues 10 a la menos 2 más menos 3 más menos 3 más menos 3. O sea, quedaría que va a ser todo esto multiplicado por cuánto? Por 2 más 3 más 3 más 3, que vendría a ser igual a 11, ¿no? Entonces vendría a ser igual a 264 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Y eso por newtons, ¿no? Que vendría a ser la unidad que queda como restante. Y todo esto, ¿entre cuánto? Entre lo que es 4 por 10 a la menos 2 por metros al cuadrado. Y este 10 a la menos 2 puede ir a la parte de arriba, claro que sí. Solamente se cambiaría, pues, por así decirlo, eh, su, su signo, ¿no? Este sería 10 a la menos 12 porque cuando acá es al cuadrado se pone 12, acá no era 12, era 12. Ya. Y bueno, entonces, va a pasar arriba, lo que es, con signo positivo, y este va a dividir, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a quedar, por ejemplo, lo que es justamente el término de, este, 66, bueno, 264 va a quedar, ¿no? Porque acá había un cuatrito que voy a multiplicar, y ese 4 por 264 entre 4 van a eliminarse los 4, 4, 4. Va a quedar así, 264. Y los 10 va a quedar acá, por 10 a la menos 11, por lo que es 10 a la 12, ¿no? Newtons entre metros al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que estos como son bases iguales, sus exponentes se van a sumar, va a quedar 264, por lo que es 10, ¿no? Por newtons entre metros al cuadrado. Y va a quedar como respuesta que la diferencia de presiones va a ser justamente 264, bueno, 2640 newtons entre metros al cuadrado. Pero eso vendría a ser más que nada en términos de pascales, ¿no? Eh, y más que nada la respuesta te piden en lo que son milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente reemplazarlo, ¿no? Porque justamente vemos acá que está en términos de pascales. Estamos en la parte superior ya para ir terminando con esta parte de el tema, ¿no? Y bueno, 264, 2640 pascales. Si queremos reemplazarlo en mililitros de mercurio, ¿cómo sería? Más que nada multiplicamos, ¿no? Ese es el dato por lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Es milímetros de mercurio, ¿no? Que serían de valores de 760 milímetros de mercurio. ¿Entre cuánto? Entre lo que es lo que tengo, que son más o menos
10.000 pascales, ¿no? Así más que nada la fórmula para poder convertir de pascales a milímetros de mercurio. Entonces, reemplazando y ya, pues, por así decirlo, operando la fracción, nos quedaría al final que esta diferencia de presiones tendría a ser igual a 20,064 milímetros de mercurio. Es un poco enredadizo el ejercicio debido a que justamente toma bastantes cositas, pero vamos a ir a recapitular todo para ya terminar lo que es este ejercicio. Lo primero que tienen que hacer es identificar los datos, ¿no? Identificar los datos y bueno, luego de identificar los datos tienen que ver y evaluar qué tipo de ecuación, o mejor dicho, claro, qué tipo de fórmula usarían. En este caso utilizaríamos lo que es justamente la diferencia de presiones, que es igual a 4 por viscosidad, por longitud, por lo que es la velocidad entre radio al cuadrado. Entonces, colocarían todo lo que es en un mismo sistema de unidades, ¿no? En este caso el metro, ya que justamente están en milímetros. Lo pasarían todo y solamente después de esto quedaría solamente reemplazar los valores en la fórmula. Y luego solamente vendría a pasar la parte matemática, ¿no? De multiplicar, dividir todo esto y ya asegurarse que el resultado final es lo que quieren, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, la respuesta sería 202.640 en el caso de que nos pidieran pascales, ¿no? Porque recordemos que newtons entre metros cuadrados es igual a pascales. Pero si es que en el ejemplo o en el ejercicio te ponen que quieren en metros, bueno, en milímetros de mercurio, lo tienes que pasar, ¿no? Ahí tienes que tener cuidado porque con las unidades más que nada, ¿no? Te pueden poner 2.640 milímetros de mercurio, lo cual está mal porque sería la respuesta correcta 2.640 pascales. Y para reemplazarlo solamente tendrías que multiplicarlo por 760 mililitros de mercurio entre lo que son 100.000 pascales, ¿no? Y ya en el caso de que la pregunta te pida milímetros de mercurio, quedaría solamente esta parte de acá, ¿no? La respuesta. Y eso más que nada cómo se resolvería la parte de este ejercicio que es un poco extenso y un poco más complicado. Y bueno, si tienen alguna duda acerca de este ejercicio, si no, ya para poder mandarles el post-test y ya finalizar con lo que es su asistencia de día de hoy. Bueno, lo tomaré como que no tengan dudas y ahorita le voy a mandar lo que es su post-test por el chat y le voy a dejar unos minutos para que puedan resolverlo y ya terminar con su asistencia el día de hoy. Sí, claro, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer mientras voy mandando lo que es a ver, claro, este 4 como he mencionado, es una constante, ¿no? Este, tanto el 4 como el 8 son constantes. Y ya generalmente se usa el 4, normalmente se usa el 4, ¿no? El 8 es como más, por así decirlo, teórico en el ejercicio, pero si es que te preguntan así, y tienes que usar esa fórmula, normalmente tienes que usar el 4. Y bueno, más que nada eso. Ya, pues. Bueno, ya les mandé lo que es el post-test en el chat. Le doy 5 minutos para que lo puedan resolver y ya, luego ya para hacer la retroalimentación e irnos.
Bueno, chicos, ya para terminar, vamos a presentar lo que es el post-test y ya para por concluir la reunión. Bueno, acá están las personas que han participado el día de hoy. Y bueno, ya para ir terminando, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál es la viscosidad típica de la sangre en centipoises? Vendría a ser más que nada un dato memorístico que se tiene que acordarse cuánto sería el valor de viscosidad de la sangre, que es entre 2 a 4 centipoises. Luego vendría a ser, por ejemplo, lo que es qué tipo de fluido se caracteriza por un movimiento ordenado y en capas. Recordemos que el movimiento ordenado que vendría a ser un fluido laminar, ¿no? Cuando te indican qué tipo de fluido o flujo, ya solamente tienes que dos respuestas, fluido, flujo laminar o flujo turbulento. Así que podrías descartar lo que es el flujo radial y el flujo axilar. Y cuando te dicen movimiento ordenado y en capas, ya es, por así decirlo, laminar, ¿no? Si te hubieran dicho turbulento o, por así decirlo, alterado, no lineal, ahí sí sería turbulento, ¿no? Así que cuando dicen movimiento ordenado, solamente es una alternativa que es el flujo laminar. Otra vendría a ser cuál es el caudal sanguíneo promedio que sale del corazón en un minuto. Eso nos referimos a qué? Al concepto del gasto cardíaco, ¿no? Y esto vendría a ser cuánto. El valor normal y aproximado vendría a ser de 5 litros por minuto, ¿no? El valor de sangre que sale de nuestro corazón en un minuto. Y bueno, siguiente pregunta, nos dicen qué tipo de líquido presenta una viscosidad constante y cumple con la ley de Poiseuille. Tendría que ser más que nada líquidos ideales, ¿no? Porque recordemos que justamente una viscosidad, bueno, si no presenta viscosidad o presentando la viscosidad es cuando ya presenta lo que es justamente el líquido ideal, ¿no? Y por último, tenemos lo que es justamente qué ocurre con la velocidad de la sangre al pasar de la aorta a los capilares, ¿no? Recordemos, la aorta vendría a ser una parte donde hay pequeño radio, ¿no? Y hay una mayor velocidad. Mientras que cuando pasa a los capilares por su alta o por su aumento en el área, vendría a disminuir su velocidad, ¿no? Justamente ahí recordamos lo que es justamente la relación de inversamente proporcional entre lo que es el área y la velocidad, ¿no? Cuando la aorta es una menor área, va a haber una mayor velocidad, mientras que en los capilares, como es una mayor área transversal, va a haber una menor, o mejor dicho, bueno, menor velocidad, ¿no? Así que solamente por ese tipo de relación de inversamente proporcional podría sacar lo que es la alternativa a esta respuesta. Y bueno, eso más que nada sería la asesoría de hoy día. Y ya, si no tienen alguna duda más, sería todo. Y muchas gracias por escuchar el día de hoy la clase.